Chicos, tengo una pregunta hoy, Pregunta. pero yo quiero que ustedes me contesten, mejor dicho, de la manera más franca posible. En las congregaciones donde ustedes han estado, Mm, durante el tiempo que hayan durado, ¿sí? ¿Qué porcentaje de las personas que están ahí congregándose con ustedes creen que saben en lo que creen? Uy, en porcentaje, yo creería que un 40%. Sí, 40% en la congregación que más he estado, Ah, ok, en la que más, en tú las que dices que más he para el estado. 40% Sí, sabe, podría decirte, yo creo en A, B, C sí, y D. sí, yo creo que sí. Y ahí, No, o sea, yo creo que muy poquitos. Es complicado tener que poner un estándar, ¿no? mm, Como un porcentaje, de decir, yo asumo que el 80% de las personas no. exacto, Es sí. complejo. ¿A qué me puedo remitir? A lo que uno escucha cuando, por ejemplo, los líderes se suben a hablar en la plataforma de, de lo que se supone que creen. Entonces, cuando predican, cuando predicen en el culto, cuando hacen incluso una oración, ¿sí? Es muy casual que cuando se invita a alguien a orar, casi que primero predica y luego sí termina orando. Sí, sí, sí. Y en esa predicación uno más o menos como que calcula qué tanto nivel de conocimiento tiene la persona. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ujú. Esa es como una primera medida. Si yo Sí, quiero saber qué tanto sabe una persona de un tema específico, necesito escucharlo. total, Ujú. claro. Y de acuerdo a lo que él va diciendo, uno va tanteando, nada, como que no, como que esto no va por acá. Ujú. Entonces, para mí, sí es eh, creo que estamos en puntos negativos, creo que estamos en números rojos en cuanto a estas nuevas generaciones que tanto realmente saben del Evangelio y todas sus vertientes, todos esos puntos específicos que deberían hacerlo una persona sabedora de su fe. Totalmente. Y es que lo preguntaba porque precisamente a mí me parece muy grave que hoy en día nosotros, por ejemplo, lleguemos a cualquier congregación y le digamos, listo, cuénteme de su fe. Y esa persona no sepa contestar. O diga lo típico, ¿no? De hecho, hace días por ahí lo hablábamos. Y diga lo típico, yo sé que el Señor me ama y porque Él se crucificó por mí, yo soy salvo. Ya, se acabó. Entonces, ¿qué tanto la iglesia realmente hoy en día, que vocifera tanto en redes sociales incluso? Mm. Y que de hecho, hoy vengo cargadito. Hoy vengo cargadito, sí, Hoy tengo unas dispuesto, sí, cuantas. sí, sí, dispuesto a botar Hoy, veneno. hoy tengo unas cuantas resguardadas por ahí. No, y es que realmente me molesta que abro mi Facebook y veo muchos videos, reels, pseudo cristianos, de pseudo youtubers que empiezan a hablar mucho acerca de el Señor. Y lo único que dicen es, porque el Señor, es que tú eres un soldado del Señor. Y no te preocupes, yo también viví ese momento de aflicción. Y el Señor le da ¿cómo es? Sus peores batallas. Las Batallas. peores batallas, sus mejores guerreros. Qué Y yo chistoso. digo como, bueno, está bien, a mí me encanta que la gente sea capaz de pararse frente a un público, así sea detrás de una cámara o como sea, a hablar del Señor. Eso lo necesitamos y Dios nos manda eso. Pero ojalá fuera con el ánimo de realmente exponer al Señor y no exponerme a mí mismo, ¿no? Porque lo que yo veo, digamos que detrás de todo esto, es el ánimo de que me conozcan, de ganar seguidores, de ser quizás el más popular dentro de la iglesia o dentro de mi congregación, y no de hacer ver al Señor como un protagonista. Porque Claro. si fuera así, tendría que ver un grado de profundidad y digamos que una trascendencia en el discurso dentro de estas personas. Eso es casi siempre lo mismo. O sea, y seguro, la gente que pronto vaya a escuchar este podcast seguramente lo va a confirmar. Lo que uno ve normalmente por redes sociales es gente diciendo lo mismo, es que, Sí. ¿y qué?
Sí, Sí, exacto. o sea, Ahora, eso respecto a redes sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es a la persona a la que le dan el chance de pararse a predicar en el altar y en vez de transmitir la palabra de Dios, se pone a contar sus historias? de vida. Entonces cuenta su vida y cuenta cómo le fue y mientras va contando se acuerda de otra cosa y no, y le cuento que sí, también me pasó esto. se vuelve un anecdotario. Y pues, mi rey, a mí no me interesa qué le pasó. No, cuéntame de Jesús, Mm. háblame de Jesús. Aquí detrás hay un montón de gente sentada esperando que tú le hables de la Biblia. No te pongas a hablar tanto de que si te compraste un carro y estrenaste 3 carros, bueno, en fin. Y ahora hay otra situación, por ejemplo, lo que decía Pippen hace un momento, también hace como que, como el mensaje que se le da a los jóvenes, como que no, sí, listo, Dios es así, hace esto, todo este es maravillas, habla solo de las maravillas que hace él. Y hoy precisamente salí de una predicación y estaba hablando con un joven. Y esta persona me preguntaba a mí que, pues, que me había parecido la predicación y bueno, estábamos hablando del tema. Y le digo yo, Está horrible. le digo yo que pues yo quería hablar más de Jesús, de todo lo que hizo él aquí en la tierra, ¿sí? O sea, conocerlo para poder hablar de él, que era lo que les han comentado a ustedes desde el inicio. Y él me decía que, me dice, no, pero es que tú no necesitas saber mucho. Me dijo así, tú no necesitas saber mucho, solo con que tú le digas, no, Jesús te ama, Él te quiere salvar, ya con eso vas ganándote a las personas. Mm. Y yo digo, listo, tendrá su punto, pero es que yo cómo voy a ganar a las personas solo de esa manera, o sea, sin conocer realmente o darles a conocer realmente de Jesús y de lo que hizo Él por nosotros. ¿Cómo los voy a convencer de cierta manera? Entonces yo necesito saber de él. Y si no sé de él, pues yo no solo puedo llegar a hablarle ciertas cositas y bueno, Sí, ya, o sea, es que no. de hecho, mira que más que convencer es cómo yo presento a alguien que no conozco. Exacto. No Ujú. se puede. O sea, yo cómo voy a hablar de las maravillas de alguien a quien no conozco. Y mira que ahí quiero entrar, por ejemplo, un poco en ese tema, porque nos hemos empecinado y desde hace muchos años, de hecho, yo creo que desde que estoy en la iglesia, en lo que hace el Señor, más no lo que es. Siempre hablamos de lo mismo. Milagros, somos los guerreros del Señor. Victoriosos por su sangre y bueno, un montón de cosas. Y jamás nos centramos a hablar ¿Quién es él? quién es Él Ujú. y quién es el que hace que nosotros, entre comillas, seamos esos atributos que nosotros solemos ponernos, ¿no? Entonces, para mí es que la iglesia cada vez es más centrada en el hombre, más antropocentrista, cada vez mucho, de una manera mucho más marcada y menos en Cristo. De hecho, incluso en algún momento tuve una conversación con alguien donde ese alguien me manifestó que como que qué aburrimiento escuchar siempre sermones acerca de Jesús. ¿En serio? No En lo puedo serio. creer. En realidad lo dijo porque estábamos teniendo una conversación y en esa conversación yo siempre le decía algo parecido como a lo que tú manifestabas ahorita, Yari. Y yo le estaba diciendo como, a mí me gusta que me hablen de redención, de propiciación, de justificación, todo lo que tiene que ver con Cristo, porque Ujú. yo siento que eso es lo que nosotros necesitamos, Claro. o por lo menos personalmente lo que necesito. Y ese alguien me dice como, no, pero siempre lo Ese mismo. alguien no, o el que te, lo que es él. Me decía, no, Ponemos acá su arroba. lo voy a etiquetar en la descripción. Ay, caramba. Entonces es muy duro. Pero que quería que le predicaran Es muy entonces. duro. Ese es el problema. ¿Qué es lo que quieren que les prediquen? Lo Abundancia. mismo que estábamos hablando hace un momento de los reels y lo que se ve en redes sociales, es el reflejo de lo que se ve en las iglesias, Mm. ¿sí? Vemos como los domingos, que son digamos que los días más centrados en ir a la iglesia, obviamente se pueden los sábados o entre semana, brutal, pero generalmente los domingos son ese día que es selecto para que la gente vaya a la iglesia, ¿no? Ese día ya totalmente seleccionado. Entonces, debería ser esos días
el mayor grado de estudio y profundidad en cuanto a esto. Y ahí es cuando uno menos ve ese Exacto. tipo de cosas. Ujú. Sí, nos hablan de otro montón de cosas que no favorecen, a mi juicio, la vida cristiana. Yo creo que el primer llamado para las personas que quizá nos están viendo y nos escuchan es poder estimularles ese deseo de querer aprender más, pero aprender bien. Exacto. Ujú. Total. Porque seguimos con la falencia de seguir enseñando una cantidad de cosas que están totalmente alejadas de la realidad bíblica. Ujú. Y alguien diría como, bueno, pero ¿cómo sé yo entonces que lo que me están predicando es así o no es así? Pues leyendo la Biblia, estudiándola y tratando de preguntar a personas Exacto. a las que usted les vea un criterio, ¿no? Ujú. Sí. Mire, en estos días, y siento que quizá lo tocamos en algún episodio pasado, pero en estos días recordé una predicación que alguien vino a enseñar hace poco y decía, es que la iglesia hoy en día no vive en el fuego del Espíritu Santo. Ujú. Y me parece que ustedes jóvenes deberían arreglar el altar como hizo Elías. Entonces mire que ya me pone una analogía del Antiguo Testamento Ajá. para hablarme del Espíritu Santo hoy en el Nuevo Testamento. Y me dice, arregle el altar como hizo Elías. Y así de esa forma Dios hará descender el fuego para que usted pueda arder en el fuego del Espíritu y entonces haya un avivamiento como en los tiempos antiguos. Y yo me quedé como que, ¿en serio usted está enseñando eso, brother? Claro, entonces muchos dicen amén porque lo está diciendo un pastor. Dios mío, lo está diciendo un pastor. Y pues se supone que uno debe decir, obvio, el pastor sabe. Pero ¿y si no es así? ¿Y si no es así? Porque el fuego de Elías cuando cayó tipificaba juicio. Ese juicio consumía a ese animalito. Y eso es tipo de lo que pasó en la cruz. Ujú. Cristo era el animalito sacrificado y el juicio de Dios, ¿cierto? Consumió esa ofrenda. Sí. Eso es totalmente distinto al Al Espíritu espíritu. Santo hoy. Y me parece a mí que el primer llamado que debemos hacerle a los jóvenes o a la gente que escucha estos videos es basta de seguir repitiendo por repetir Ujú. sin Así es. sentarnos de verdad a cuestionarnos, hey, lo que yo estoy escuchando sí es de verdad, estoy creyendo bien o qué es lo que estoy creyendo, ¿sí? Porque si alguien viene aquí y me dice, no, mira, es que yo creo que el bautismo del Espíritu Santo es con fuego, yo le diría, ok, sentémonos y muéstrame por la Biblia. Ujú. Total. ¿Qué texto me vas a decir? Que Juan dijo que el que viene tras mío os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ok, ¿leíste el contexto? ¿Leíste qué venía diciendo Juan de las 3 veces que mencionó fuego en esos textos? ¿Y Mm. qué quería decir con fuego? Eso significaba juicio. Ujú. Entonces no puedes pegar al Espíritu Santo ahí. Y soy incisivo en ese tema porque creo que es el ejemplo más básico para entender que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que nosotros mismos creemos del Evangelio. En estos días escuché en YouTube a una persona que profesa la doctrina de la Trinidad. Sí. Y aquí quizá nos vamos a poner espinosos un poquito, pero pues vamos a tirarla. Y Vamos a ponernos picantes. Soy y un poco este, picante, yo y también. este pastor trinitario acusaba a las iglesias que creen en la unicidad de Dios como herejes. Ujú. Y señalaba puntualmente a un pastor que hablaba sobre Juan 3:16, dándole la interpretación de que no es que Dios haya mandado a alguien más, a un segundón, sino que Dios se manifestó en carne y vino él mismo a salvarnos. Sí. Según está justificado en todo el libro de Isaías y todas las profecías mesiánicas apuntan justamente a esa verdad bíblica. Pero él decía no, y empezaba a citar una cantidad de textos tratando de hacer una separación. Entonces yo pensaba, ¿cuántos muchachos, cuántas personas de nuestra congregación, si escuchan este video,
se sentirían movidos a decir, uy, caramba, entonces ¿será que sí son 3 personas? Porque eso es lo preocupante. Total. Eso es lo preocupante. A veces nos preocupamos porque, ok, tú no has hablado en lenguas, ven al altar, arrodíllate, di aleluya, 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 hasta que se tuerza. No, espérate. Porque es que yo encuentro en la Biblia que el apóstol Pablo, cuando iba a predicar el evangelio, decía, ¿creíste, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos decían, ni siquiera he escuchado que hay Espíritu Santo. Ah, bueno, espérate entonces si te voy a hablar. Ujú. Y no empezaba a hablarle, el Espíritu Santo se recibe. No, empezaba a predicarles a Palabra. Cristo, al Evangelio, al amor de Dios que se manifestó en carne, vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó al tercer día y nos abrió salvación. Así es. Eso generaba fe en la persona y la persona automáticamente, ¡pum!, hablaba en lenguas, que es algo de lo que nosotros creemos que es bíblico y que lo necesitamos. El bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Ujú. ¿Ya? Y luego dijo, ah, bueno, ya el Señor confirmó que ellos entendieron, creyeron, bauticémoslos, Exacto. ¿verdad? Para mí la primera preocupación es que mis muchachos, mis hermanos de la iglesia, entiendan la unicidad, entiendan quién es Jesús. Mire que arrancábamos diciendo, a veces pensamos en lo que hizo Cristo y lo que hace Dios por nosotros, pero ¿quién es Jesús? Claro. Es Sí. como, para mí es como si fuera la ABC del cristiano. Si no, entonces, ¿qué vamos a decir? O sea, de qué vamos a hablar? Y aún es un problema, digamos que más incisivo cuando veo dos cosas. Uno, lo que su merced decía hace un momento, eh, personas que se sienten con autoridad de hablar y hablan cosas que no son acordes a la palabra del Señor. Y otra, ¿qué temas nos estamos planteando para hablar en la iglesia? Y no solamente con los jóvenes, sino en general, ¿sí? Cuando se habla con familias, cuando se habla con, en general, con la iglesia, cuando se le habla a los niños, por ejemplo, cuando se le habla a los adolescentes, a los preadolescentes. Las Cuando familias en el corazón de Dios. Vea que Los niños en el sí, corazón. sí, no, y es increíble. Hace poco también tuve la oportunidad, una persona conocida, Etiqueta. la prima va a poner la arroba abajo, tenía que dar una enseñanza a profesores o a maestros más bien de escuela dominical, Ok. los que le enseñan a los niños. Y entonces, claro, cuando estuvimos conversando y eso, en primera instancia, pues iba a ir enfocado a lo de siempre. Ah, ok. Es que el tema no recuerdo muy bien que le dieron, ¿no? Pero era algo así como tenemos que estar revestidos del Señor para poder. Cógelo y más bien llévalo a cómo nosotros estamos aportando para que los niños sean en un futuro personas revestidas del Señor. O sea, cómo estamos llenando su maletica de herramientas para que cuando crezcan crean en el Señor, porque nos estamos convirtiendo en maestros que solo enseñan historias, que no es que esté mal. Está bien aprenderse las historias y yo creo que muchos crecieron con eso. Digo muchos porque yo no crecí, digamos que dentro del contexto cristiano, pero ¿cuánto enseñamos a Cristo? Porque los niños se saben la historia de José, de Noé, de Moisés, de Abraham, pero ¿y si le De pregunto? Ruth, para ser inclusivo. Pero nunca, o casi nunca he escuchado a un niño hablando de la cruz o con una cancioncita de la cruz. Nunca he escuchado a un niño hablando de los milagros de Cristo, de Jesús, de qué era ese sacrificio o por qué se dio ese sacrificio de esa manera. Y tuvimos esa experiencia, digamos que fuimos formando de alguna u otra manera ese mensaje y salió algo muy bonito, y vea que cuando se presentó a sus maestros, lo recibieron con mucha gratitud y como, digamos que a partir de la observación lo que yo veía era que se pudo llegar a una reflexión, la cual se decía como, caramba, sí, nosotros más que estar, claro, así siempre hablamos de estar revestidos y lo traducimos a lleno del Espíritu. Entre otras cosas habría que mirar qué es ser lleno, ¿no? Porque lleno pero medio vacío, o dónde está el nivel y cómo lo evaluamos, ¿no? Pero sí se veía como esa reflexión de decir,
tenemos una responsabilidad gigante. Y digamos que si era uno de los objetivos que a mí me gustaría que nosotros siempre los demarcáramos, es que somos responsables. Total. Tenemos una responsabilidad gigantesca. Y lo decía hace un momento Jason, o sea, alguien que se para en el púlpito o que va a hablar o que va a decir un consejo, tiene una responsabilidad muy grande y debería siempre primar el protagonismo de Cristo, porque a eso fuimos llamados, a hablar de Jesús. Así es. Pero también, sé que ustedes lo han vivido también, hoy en día los lemas, los títulos, los temas que se dan, incluso sin objetivo, El culto pro recepción del Espíritu Santo. es Dios. O sea, eso ya es de las cosas más, Dios mío, más increíbles que uno se topa dentro de la iglesia, es pro recepción del Espíritu Santo. O sea, deberíamos más bien ir a la doctrina del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no es tan atractivo decir semana doctrinal. Hoy nos toca el Espíritu Santo, el siguiente semana el nombre, después nos toca la propiciación y así. Eso no es tan atractivo. Y voy a decir algo que... Para algunas personas, porque para otras personas Digo, yo veo ese título y Claro, voy. digo en general. Voy a decir algo que dice Ujú. mi papá. Total. Si no lo digo ahora, se me olvida. Vea. La pregunta es, todos estos grandes pastores que han enseñado doctrina, digamos que de cierta forma ya están pasando. Y se está levantando una nueva generación. Y nos estamos levantando o ya estamos activos en la iglesia, una generación de jóvenes que no estamos aprendiendo doctrina y profundizando doctrina. Entonces mi pregunta es, de aquí a unos 20 años, cuando nosotros quizás ya seamos de edad adulta y ya todos estos hermanos hayan muerto, hayan pasado, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo estará la iglesia doctrinalmente? ¿Sí? Uh-huh. Porque si se sube un pastor joven, que uno ve que es un pastor joven, y todavía dice, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios. Y me dice que de ese texto interpretamos que el nacimiento de agua es cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús y el nacimiento de espíritu es cuando recibimos el espíritu. Uh-huh. Yo digo, que arrancamos mal. Y si arrancamos mal, lo va a seguir replicando. Y cuando este señor esté más anciano, esa es la doctrina que va a seguir enseñando y vamos a seguir aprendiendo mal. Porque eso no funciona de esa manera. Uh-huh. Entonces, mire cómo ese tipo de cascaritas pareciera que están bien y no son correctas. Y se necesita entonces ir a hablar acerca de la doctrina del nuevo nacimiento. Uh-huh. ¿Cuándo nace de nuevo una persona? Y yo escuché a alguien, que no lo voy a etiquetar, yo escuché a alguien hace poco, desde un altar, una personalidad reconocida que uno dice como que se supone Una que autoridad. tú deberías estar ok. Sí. Y dijo literal, el nuevo nacimiento ocurre cuando la persona se bautiza. Y yo dije, no te lo puedo creer. Yo lo he escuchado mucho, la verdad. No te lo puedo creer si esto es básico de incluso de las clases prebautismales. Esto debería ser básico. La doctrina del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la conversión, todo lo que tiene que ver con nuestros artículos de fe de nosotros como iglesia. Y no los estamos estudiando, no los estamos repasando, no los estamos aprendiendo. Sí. Y entonces seguimos creciendo en la vida cristiana y me atrevo a decir que por eso es que muchos tropezamos y caemos. No, y estoy Porque no segura. estamos firmes. Estoy segura que con eso que acabas de decir, muchos van a estar así, abriendo los ojos, escuchando lo que estamos hablando. Si Y- tú eres uno de estos. No, y si esto pasa y si realmente tienen esa, o sea, como ya les sembramos esa duda de pensar, bueno, entonces, ¿cómo es? Hay que empezar a estudiar, hay que empezar a buscar y si no, pues escríbanos. Sí, no, y es que digamos que un poco la reflexión es que ese tipo de cosas no venden y es triste, porque digámoslo hablando en estos términos, no vende hablar de la propiciación, la gente, hablo de la comunidad cristiana, no quiere enterarse de qué es eso,
no quiere enterarse de hechos escatológicos, no quiere enterarse de cómo contrasta el Antiguo Testamento con el Nuevo, no, no vende, ¿cierto? Porque vende más otro tipo de temas, ¿cierto? Otro tipo de títulos, otro tipo de lemas de los guerreros, de los soldados del Señor, de escogidos. Como buen soldado. Sí, Perdón. sí. Nos encanta decir, somos los escogidos, porque Dios no escogió a otros, sino te escogió a ti, como quien dice, eres una persona especial, ¿cierto? Y es triste, no quiere vende. cosas grandes. Pero el problema es que nadie dijo que el evangelio iba a vender. Nosotros no estamos aquí para vender nada, ¿sí? De hecho, allá afuera hay un montón, yo me quedo aterrado a esas redes de mercadeo, las cuales yo no soy muy amigo. Lo siento para los que sí, yo no. Está bien, vayan, háganle, no pasa nada. Pero vea que hay algo de esa gente que yo me he dado cuenta y es que por lo general dentro de su modelo de negocio se la creen y dicen, esto que yo tengo vale muchísimo. Y muchos de esos dicen, ¿quiere tomarlo? Sí, súper bien, venga, lo cogemos. No, no quiere tomarlo. Ah, bueno, pues se lo pierde. Ojalá nosotros pensáramos así el evangelio. Sí, O sea, total. dijéramos, Sí. no tiene que venderte, no tiene que gustarte. Yo te estoy diciendo la verdad. Ujú. No te estoy diciendo lo que tú quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar y cómo necesitas ser salvo. Una vez escuché respecto a eso alguien que decía, la Biblia no es un libro que intenta demostrar que Dios existe. La Biblia lo afirma. Punto. Así. Si tú lo crees, bien. Si no, es tu problema. Y así pasa con el Evangelio y nosotros deberíamos tener, obvio, no vamos a ser bruscos a salir a tratar a la gente así como, Sí, "Ah", total. porque al final sí hay una prédica con amor. Uh-huh. Pero siento que la transformación está en que llevemos a la gente a entender quién es Jesús y a partir de ahí entenderán lo importante que es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Vamos a lo básico. Salimos a la calle y le decimos, oye, Cristo te ama. Suena bien, Uh-huh. correcto, suena bien. Y es lo que el muchacho decía, ¿no? Pues Sí. digamos eso, Cristo te ama y ya sienten que evangelizaron. Pero eso suena muy común, eso me lo puede decir cualquier persona. Y esas personas lo saben. O sea, ellos Y dicen, la sí, persona dice, pues claro, él me ama. Sí. Sí. Dios me ama, Dios es tan bueno. Es más, Dios es tan bueno y tan bonito que Él que nos va a condenar. Sí. Dios al final nos va a salvar a todos. Sí. Y la gente se queda con eso. Entonces el hermano dice, ay, ya evangelicé, ya le dije que Cristo lo ama. Y con ese Cristo lo ama, igual se va a ir para la condenación si Claro. no asume el evangelio real. Si no asume cómo funcionan las cosas de verdad. ¿Ya? Entonces vuelvo y toco este video que hablaba a este señor trinitario diciendo, no, es que Dios es una Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y dicen, y estos tres son uno. Y la Biblia lo dice. Y entonces el que no conoce de Biblia, pues sí, ¿no? Sí. Porque mire, Jesús le oraba al Padre. Y entonces citan Juan 14. Y Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, ¿cierto? Y rogaré al Padre y el Padre os enviará otro consolador. ¿Sí ve que ahí están los tres? Si usted no lee y no comprende y no estudia, usted se va a dejar comer cuento. Total. ¿Sí? Porque Dios no es una Trinidad. Dios no es una Trinidad. Y yo he estado pensando mucho en esto. Porque hay una figurita triangular que los trinitarios explican, ¿no? Sí. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo no es Jesús y Uh-huh. Jesús no es el Padre, ¿cierto? Y cada uno es Dios, pero es una persona, o sea, ¿sí me van a entender? Sí, eso, vea que incluso un día escuchando una enseñanza decía, es que a veces nosotros no sabemos, y ojalá lo supiéramos, que el problema es para ellos. A los que les cuesta argumentar su doctrina siempre es a los trinitarios. Sí, total. Para nosotros es súper fácil. Ahora,
triste lo que su merced ve, que en la práctica no se ve esa teoría. En la práctica lo que se ve, sí, oiga, Sí, pero entonces ¿cómo muchos así? patinan. Sí. Muchos ¿Cómo patinan así? y, Sí. oye, entonces sí, ¿por qué Jesús le oraba al Padre? Ujú. Entonces yo hago una pregunta. Lanzo una pregunta para que la quiera responder en los comentarios y lo leemos. Si los trinitarios argumentan que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Yo quiero que me expliquen y quiero entender si el Padre es espíritu y la calidad de un espíritu es que no se ve, que es invisible, que no tiene forma. ¿Cómo hago para encontrarle la La derecha derecha. a un espíritu? Ahora bien, si esa doctrina es la que me dice que el Padre es un ancianito de barba canosa, ancianito sentado en un trono, amigo, No. entonces Biblia es lo que te falta. Sí. Si tú ves al Padre, a ese Dios del Antiguo Testamento que creó los cielos y la tierra, lo ves como un ancianito de barba blanca ahí sentado en una sillita, y a un Jesús, cabellera larga, sentado a la derecha, amigo, no tienes ni la menor Túnicas. idea de lo que es la Biblia. No la has leído. Ujú. Porque es necesario entender. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Si yo me voy a la doctrina trinitaria, dice, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo. Ujú. Entonces yo hago una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Cómo ves al Padre? El Padre, según la Biblia, dice, es espíritu. Su naturaleza. Es espíritu. Un espíritu no se ve, ¿cierto? No tiene forma. Ujú. Y otro de los atributos de ese espíritu es que es santo. Sí. Entonces el Padre es Espíritu Santo. Si el Padre es Espíritu Santo, ¿para qué otro Espíritu Santo? No necesito dos. No necesito dos, a menos que cumplan una función diferente. Entonces dime qué función cumple la tercera persona de la Trinidad, que sería el Espíritu Santo para ellos. Ujú. ¿Qué función específica cumple esa persona que no pueda cumplir el Padre, que es Espíritu Santo? Sí. Pues si tengo dos que son lo mismo, pero son diferentes según ellos, ¿para qué tengo dos? Si uno solo lo puede hacer, el Padre, que es Espíritu, lo puede hacer. Exacto. Entonces, ¿para qué necesito otro? Ah, no, es que no hay dos diferentes. Es que el Padre, que es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Claro. Es sencillo de entender. Ujú. Por gramática, por sentido común, por lógica. Totalmente. Es el... Ujú. ¿Ya? Ahora, el Padre y el Hijo son coeternos, coexistentes. Ah. Una doctrina de la Trinidad. Entonces, Dios, el Hijo. Y resulta que la Biblia no dice en ningún lado Dios, el Hijo. Dice el Hijo de Dios. Porque hijo, el término hijo, me muestra que es un ser que nació. Ujú. Y Jesús nació. Así es. Exacto. Sencillo. Jesús nació. Jesús tuvo un principio. Si a mí me dicen, no, es que Jesús era eterno junto con el Padre y estaban los dos sentados, uno en un trono y el otro en una sillita más chiquita, Al lado, la derecha. a la derecha. ¿Cierto? La pregunta es, necesitábamos un Salvador. ¿Quién vino a salvarnos? ¿Quién vino a salvarnos? Jesús. Pero si era eterno, ¿cómo se iba a morir? Totalmente. No tiene sentido. Si la eternidad no muere, No. ¿cómo Jesús eterno iba a morir? Ujú. Según ellos.
Ujú. Entonces la única forma era que Jesús se hiciera carne, para que en carne muriera. Y si teníamos un Jesús que se manifestó en carne y murió, ¿para qué el Padre? Exacto. Sí, no. ¿Sí me hago entender? Total. Entonces Sí, sí, estamos sí. poniendo tres figuras diferentes que se están pisando la manguera, Sí, porque lo que podía hacer uno solo, lo está haciendo el otro. Ujú. Entonces, ¿yo para qué estoy acá? totalmente. Y mire que no hemos tocado ni un solo texto bíblico. No hemos Exacto. tocado ni un solo No, texto simple bíblico. lógica. Lógica. Simple razonamiento nos ha llevado a nosotros a decir, ok, esto tiene que tener un sentido totalmente distinto. El Padre, que es Espíritu Santo, necesitaba salvar a la humanidad, pero como no podía venir en su esencia espiritual porque contrastaba con nuestro pecado y nos mataba, dijo, tengo que manifestarme en carne para ser como uno de ellos. Ujú. Entonces se manifestó en carne y vino a la tierra. Y estando en la calidad humana, estando ahí como ser humano, desarrolló todo su plan redentor, ¿verdad? Y luego dijo, este cuerpo va a ser glorificado, me lo tengo que llevar de acá. Pero rogaré al Padre. ¿Cuál Padre? La autoridad máxima que es la divinidad de Dios en su esencia. Ujú. Él en su calidad de hijo, en su calidad humana, está diciendo, la autoridad máxima es la que mandará el consolador. ¿Y quién es el consolador? Ah, no, ahí es cuando caliente chino que va a entrar. Sí. Sí, o sea, es como que ya los dos otros dos funcionamos, entonces ahora caliente usted que le toca. Olvídese de eso. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Y si nos fuésemos más estrictamente, entenderíamos texto tras texto cómo todo encaja de manera puntual para decir el Padre se manifestó en carne y vino a la tierra, murió, resucitó. Ah, entonces el problema es que, pero la Biblia dice que Dios lo levantó. Ok, si Dios lo levantó, y Dios lo levantó, ¿cierto? Que fue Él el que lo levantó. Ujú. ¿Para qué Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida? Si no se podía levantar solo. Entonces, según la doctrina de la Trinidad, uno, que es Jesús, dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero me muero y me toca decirle al Padre que me resucite. Ujú. Eso no funciona de esa manera. Sí. Eso no funciona de esa manera. Y claro, posiblemente habrá una cantidad de personas que van a empezar a escribir en los comentarios, a decir, hereje, falsa doctrina, no sé qué. Pero yo escuché una vez a uno de nuestros grandes predicadores de nuestra iglesia decir, cuando tú te vas al sentido común a entender quién es Dios, solamente ver sus atributos, su calidad de Dios, que es espíritu, que lo llena todo, que es omnipresente y omnipotente y etcétera, automáticamente entendiendo eso, te vas a leer la Biblia y a partir de ahí están explicados todos los textos que supuestamente hablan de una supuesta Trinidad. Sí. Y eso necesitamos aprenderlo, eso necesitamos conocerlo, saberlo y poder replicarlo. Alguien me decía en estos días, no, yo más o menos entiendo, pero todavía no sé cuáles textos puedo agarrar para exponerlo. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Entonces siéntate a buscar, a estudiar, a apuntar textos para que entonces empieces a conocer que un día el Padre dijo a través del profeta Isaías, fortaleced las rodillas endebles y las manos cansadas, decídalos de corazón apocado, Isaías 35. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién? Dios mismo. Ujú. Y luego en Isaías 52 dice, Dios, ¿ahora qué hago yo aquí?
si mi pueblo es llevado cautivo y los que en él se enseñorean lo hacen aullar continuamente? Por esta causa, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, según la doctrina trinitaria, el Padre se puso a prometer cosas que no iba a cumplir. Porque a la hora de salvarnos mandó a otro. Que puso a cumplir a otro. Sí, entonces, como los políticos, salió el prometido en campaña y a la hora de la verdad, dijo, chino, vaya usted. Olvídese. Sí. Olvídese. La Biblia dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si Jesús era un Dios aparte que se manifestó en carne, entonces yo no necesito al Padre. Ujú. Total. No lo necesito. Entonces mire que ellos al final sí creen que Dios se manifestó en carne y tuvo que venir a la tierra. Lo que están creyendo es que eso lo hizo Jesús por aparte. Y entonces ¿el Padre para qué? Entonces nos acusan a nosotros de que nosotros no creemos en el Padre ni en el Espíritu Santo. Y son ellos los que no le están dando la veracidad al Padre. Exacto. Y no lo entienden. Y no lo viven así. Y así podríamos pasar toda la tarde hablando de una cantidad de cosas que son la esencia del Evangelio que deberíamos creer y muchas veces ni la entendemos, ni la Ni la creemos, hemos hablado. ni la estudiamos. Nos reunimos en grupos juveniles a hablar de el soldado y la fuerza que tiene que tener para levantarlas. Papi, entienda quién es Jesús. Busque en la Biblia quién es Jesús. Porque cuando entienda quién es Jesús, va a entender, wow, lo que hizo Dios para manifestarse en carne Sí. y revelarnos su nombre Jesús, morir por mí y resucitar en la cruz. Ahora tiene más sentido cuando alguien me dice, oye, Cristo te ama. Uf, yo lo siento Sí, acá total. porque es verdad. El amor de Dios es tan grande que hizo lo que hizo. Exacto. Y no un Cristo te ama todo vacío y que no tiene sentido. A mí me Así dio es. fue como mal genio. No, vea, Así digamos que para ir concluyendo la frase, cuando uno basta, dos son demasiado. Sí. Total, sí. Y digamos que, bueno, ya lo hacemos, digamos que de una manera, ¿cómo decirlo? Muy crítica, tratar de mirar estos temas, pero al final es tratar de animar también a las personas, ¿sí? Que por medio de esto se den cuenta que todo el contenido cristocéntrico es más apasionante de lo que incluso nosotros en muchas ocasiones podemos imaginar. Que lo que nosotros podemos saber de Jesús enciende de verdad un fuego, pero por apasionarse de amor hacia Cristo. Que eso tiene consecuencias en nuestra vida, seguramente en nuestros hábitos, seguramente en nuestra forma de pensar, en nuestra cosmovisión, pero todo parte de allí. Y cuando nosotros despertamos ese amor por el Señor, seguramente todas estas cosas que hemos estado hablando de todo lo que Dios suple, todo lo que Dios hace, van a pasar a un segundo plano, porque me enamoro de quién es Él y no de lo que hace. Así es. Totalmente. ¿Unas palabras de cierre? No, yo creo que ya todo quedó muy, muy claro y la invitación es de que, yo creo que eso lo dijimos en uno de los capítulos anteriores, enamorémonos de Jesús. Yo sí quiero cerrar con algo. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Ese texto no está en el original griego, no está en la Biblia original. Ese texto fue añadido en el siglo XVI, XVII más o menos. Para los trinitarios que dicen, vea, ahí está la Trinidad. Ahí está, No sí. existe ese texto en el original. Muchas gracias y que Dios los bendiga.